jurídico que llega gracias al convenio de la Corte Superior de Justicia de la Libertad con Sol TV. Continuamos hablando de temas importantes para la ciudadanía y atención porque hoy vamos a conversar con el doctor Roque Iván Ortiz Manzanedo, el juez del tercer juzgado de paz letrado de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, y vamos a hablar sobre el proceso simplificado y virtual de alimentos. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muy buenos días a todos, gracias por la invitación a Sol TV. Encantado de estar aquí presente para poder comentar ese tema tan importante para la ciudadanía. ¿Cuáles son las medidas que ha adoptado en este caso el Poder Judicial para garantizar el normal desarrollo de los procesos de alimentos durante esta pandemia por la que todavía nos encontramos atravesando? En efecto, a partir de la pandemia que nos llevó a una situación muy difícil a todos, incluso aislándonos y dejando nuestras actividades normales un poco aplazadas, nosotros o la institución empezó a tomar varias medidas con el propósito de no paralizar el acceso a la justicia o la administración de justicia propiamente dicho, ¿no? Empezó dentro de ellos los trabajos remotos, virtuales, que permitió que las demandas, por ejemplo, empiecen a presentarse de manera virtual. Los usuarios empezaron a familiarizarse con este tipo de actividades, se hicieron varias prácticas, buenas prácticas que llamamos nosotros, por ejemplo, la entrega de depósitos judiciales de manera inmediata, y se hizo varios mecanismos de acceso a la justicia, pero por sobre todo el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial el año 2020, en el mes de junio aproximadamente, aprobó la resolución administrativa 167 del año 2020, que a la vez aprueba el protocolo, la directiva número 07-2020, que contiene las pautas para la simplificación y virtualidad de los procesos de alimentos de niños, niñas y adolescentes. Este protocolo viene a recoger todas aquellas buenas prácticas que cada sede ha ido implementando durante la pandemia e incluso antes para mejorar el acceso a la justicia. Entonces, en resumen, lo que podemos decir es que el Poder Judicial y las demás, y todas las sedes de la República no se han paralizado durante la pandemia, sino que en un inicio sí nos afectó un poco, pero luego se ha visto mecanismos de actuación y de atención al usuario que hasta ahora los tenemos aplicando. En esas circunstancias, doctor, ¿cuáles son las acciones que debe tomar una persona cuando desea presentar una demanda de alimentos? Bueno, los alimentos es un derecho fundamental, así está reconocido en la Constitución y las demás normas que conforman nuestro ordenamiento jurídico, sustantivo y procesal. En ese sentido, tratándose de un derecho de tutela jurisdiccional urgente, se han hecho varias modificaciones en nuestro ordenamiento jurídico. Dentro de ellas, por ejemplo, se facilita la presentación de demandas sin necesidad incluso de que exista asistencia técnica de un abogado, sino lo puede presentar cualquier madre, cualquier padre que considera que su hijo no viene siendo atendido con la obligación alimenticia por parte del obligado o la obligada, simplemente presenta una solicitud simple acompañando el acta de nacimiento donde se ve el entroncamiento familiar y una copia de su DNI. Y la presenta de manera virtual, y si se le hace un poco dificultoso la puede presentar de manera física. La atención para estos casos en nuestras sedes, acá en Trujillo, y las descentralizadas en las demás sedes, se está dando la atención al usuario. En otro caso, podríamos decir que no solamente el Poder Judicial, sino las demás instituciones que aportan en la Administración de Justicia también pueden atender a estos usuarios. Podrían recurrir al Ministerio de Justicia, donde hay atención gratuita para todos aquellos que quieren reclamar una pretensión alimenticia, a consultorios jurídicos gratuitos de las universidades o a las demunas de las respectivas municipalidades. Es decir, ante la presencia de una posible obligación alimenticia que no se viene satisfaciendo, el usuario, el ciudadano, tiene varias instituciones que lo pueden atender o de manera directa ejercitar su acción, incluso sin necesidad de un abogado defensor. Correcto. En estas situaciones, ¿cuáles son las acciones que toma el juzgado en este caso?
y es además posible fijar algún monto económico antes de que se pueda emitir la sentencia? Bien, les decía, a partir de la pandemia o en plena pandemia, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó esta directiva que contiene el proceso virtual y simplificado de procesos de alimentos, a través del cual se basa o se concentra varias actividades procesales en un solo acto. Esto es que una vez que recibimos la demanda, procedemos a su calificación los jueces, podemos declarar inadmisible si es que existiera la carencia de algún requisito muy fundamental, ¿no? De repente no se juntó el acta de nacimiento o algo así que sea trascendente, pero mayormente las demandas son admitidas. En ese mismo acto procesal de admisión de la demanda, actualmente, por concentración de los actos procesales, estamos convocando a la audiencia única. En ese mismo momento, corremos traslado a la demanda y no solamente ello, atendiendo a la tutela urgente que tiene este derecho de alimentos, nosotros fijamos una asignación anticipada en la misma resolución admisoria del proceso, de tal manera que desde el inicio del proceso ya el obligado está, valga la redundancia, obligado a empezar el cumplimiento de la obligación alimenticia mediante esta asignación anticipada y por otro lado, preventivamente o provisionalmente ya el alimentista tiene una pensión alimenticia provisional porque consideramos, y es así, que los alimentos pues es el día a día, ¿no? El alimentista necesita la satisfacción de su derecho desde ya, entonces no va a esperar la finalización del proceso para recién ver satisfecho su derecho, de tal manera que, en resumen, sí existe la posibilidad de que se fije una pensión provisional desde el inicio del proceso. Coménteme, por favor, cuáles son los requisitos que debe tener la contestación de estas demandas. Ya, ahora sí desde la perspectiva del demandado, ¿no? Claro. En ese sentido, en realidad, el demandado, el obligado, como cualquier proceso judicial, debe cumplir los requisitos mínimos que están contenidos en nuestro Código Procesal Civil para contestar una demanda, pues adjuntar su DNI y presentar su escrito con las formalidades que corresponden, que son mínimas, pues la firma, intervención de abogado, etcétera. Pero esas son formalidades que contienen todos los procesos judiciales. Más bien, para el caso de proceso de alimentos sí hay un requerimiento específico, especial, que está contenido en nuestro Código Procesal Civil, artículo 565, el cual requiere que el demandado presente su declaración jurada de ingresos, última, o un documento analógico a ello, como es una declaración jurada de ingresos, o un trabajador dependiente deberá juntar su boleta de pago. ¿No? Este es el requisito especial que contiene el proceso de alimentos en cuanto a las contestaciones de las demandas. Los demás requisitos son requisitos ordinarios que corresponden a cualquier proceso judicial. Es a partir de ello donde se define o se evalúa cuánto puede dar, ¿verdad? Exactamente, por eso es la importancia y la necesidad de haber convertido este requisito en un requisito especial que incluso, si no se llegara a juntar en la contestación de la demanda, provoca su inadmisibilidad, es decir, le concedemos un plazo al obligado para que subsane, pero no solamente ello, que si no llega a subsanar este extremo del documento que se le requiere, se le va a rechazar su escrito de contestación de la demanda y va a incurrir en la condición de rebelde en lo demás del proceso. Correcto. Continuando precisamente este proceso, llegamos a lo que se llama la audiencia única. ¿Cuáles son los lineamientos y en qué momento se emite una sentencia? Bien, actualmente, como les vuelvo a repetir, el Consejo Ejecutivo nos ha entregado un instrumento muy importante para el procedimiento de todo el proceso de alimentos, ¿no? En esta directiva o en esta resolución administrativa número 167-2020 que aprueba la directiva 07-2020, que es el proceso virtual y simplificado para los procesos de alimentos. Esto tiene principios y garantías que lo regulan, como es el principio de la oralidad, los principios a la concentración, a la flexibilización, socialización del proceso, inmediación, etcétera, principios que nos van a permitir garantizar que el proceso se desarrolle no solamente con la garantía del caso y con la tutela jurisdiccional efectiva con arreglo a un debido proceso, sino
buscar eficiencia y eficacia de este proceso judicial en favor del alimentista. En ese sentido, en primer lugar, principios resaltantes actualmente en el proceso de alimentos es el principio de concentración, que tiene que ver con lo que les mencioné hace un momento, que desde la emisión de la demanda se concentra la calificación de la demanda, se corre el traslado al demandado, se fija una asignación anticipada, se establece la fecha de la audiencia. O sea, un solo acto, algo que antes era por separado y no significaba un retraso en el proceso. Principio de concentración. Y otro principio importante también en la secuencia del proceso es el principio de oralidad, que se vislumbra principalmente durante la audiencia única. La audiencia única se desarrolla ahora en pandemia de manera remota, a través del aplicativo Google Meet, ¿no? Nos interconectamos por ventanas y lo hacemos la audiencia de manera oral. Incluso queda registrada en audio. Solamente no queda registrada la parte de la conciliación. En esa audiencia, a través del principio de inmediación, nos permite conversar con las partes, verlas directamente, por lo menos a través de la cámara. Cuando ya hagamos nuevamente las audiencias presenciales, lo haremos físicamente. Y a los abogados, como el juez, le permite desarrollar, fundamentar sus decisiones en ese mismo acto oral, ¿no? Todo es oral, queda registrado y se hace de manera breve. Y tenemos un soporte electrónico que es la grabación que queda en caso alguna de las partes, pues en algún momento, o el mismo juez necesite apreciar algún hecho concreto o algún momento de la audiencia, nosotros lo tenemos ahí. Y finalmente también es muy importante indicar que en este nuevo lineamiento de trabajo, el juez en la audiencia puede emitir la sentencia correspondiente, en caso se funde la demanda, determinándose ya la pensión, incluso dictar la audiencia completa en la audiencia, en el mismo acto oral, o reservársela para detallarla luego, pero sí nos permite por lo menos indicar el fallo o el sentido de la sentencia. Doctor Ortiz, de manera concisa, ¿hay ocasiones en las que se sigue todo este proceso, llega a la audiencia única, una de las partes no se presenta o simplemente ninguna de las dos? ¿Qué ocurre en esta situación? ¿Cuáles son las acciones que se tomen adelante? Anteriormente, conforme nuestro Código Procesal Civil, Código de Niños y Adolescentes, estos procesos ante la inasistencia de las partes, por ejemplo, se tenía que concluir, ¿no? Porque nos basábamos en que no había interés de las partes de proseguir el proceso. Ante la asistencia de una de las partes, obviamente hacemos la audiencia, no hay ningún problema, pero la nota innovadora en este protocolo de actuación que contiene la virtualidad y la simplificación del proceso de alimentos, en base al interés superior del niño y el adolescente, los jueces incluso podemos sentenciar el proceso sin presencia de las partes, siempre que el proceso contenga todas las pruebas que son necesarias para tomar esta decisión. Nosotros, por acuerdo de jueces a nivel distrital, ya que siempre hacemos reuniones de coordinación para mejorar nuestro trabajo, no solamente sentenciamos en caso que la parte no se presente, sino también desarrollamos los pasos de la audiencia para garantizar el debido proceso y finalmente sí concluimos con una sentencia. Es decir, en conclusión, nosotros actualmente, basta con la demanda, aunque luego las partes no se presenten, fijamos una pensión a un menor de edad, considerando que es de vital importancia este derecho a los alimentos, es de tutela urgente y debemos priorizar el interés superior del menor de edad. Doctor Ortiz, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en Sol TV. Encantado por la invitación, muchas gracias a toda la ciudadanía. Gracias. Muy bien, hemos conversado entonces sobre el proceso simplificado y virtual de alimentos, un tema muy importante y que todos debemos conocer en casa, ¿no? Sobre todo si es que de repente se están enfrentando con este tipo de situaciones, hay que conocer cuál es el proceso legal por el que se debe seguir. Vamos a continuar con más información. Recuerde que este bloque llega gracias al convenio de la Corte Superior de Justicia de la Libertad con Sol TV. Continuamos con más información.